Estamos con el expresidente Francisco Sagasti y seguimos conversando sobre Imaginemos un Perú mejor y hagámoslo realidad. Este libro reeditado de sus artículos periodísticos, algunos académicos, pero divididos, digamos, de una manera que me ha parecido atemorizadoramente, si existe la palabra vigente. Y uno es, un tema, Francisco, es gobernabilidad. Correcto. Y releyendo esto, a mí me pasé de vueltas con el tema que usted ya cuestionaba, esta idea de compartimentos estancos de la utopía del Estado, la utopía del mercado, y una que me pareció en realidad muy vigente, como digo, que es la utopía basista, ¿no? Sí, de las bases organizadas. Exacto. Entonces ahora mismo, en esta suerte de confusión que estamos viviendo, el tema basista, por la propia relación y el protagonismo sindical que pueden tener sectores del nuevo gobierno, vuelve a aparecer. Y entonces esto tiene una consecuencia en la gobernabilidad en sí, porque cuando tú piensas precisamente en estos términos de utopías, pues es bien difícil poder llegar a un acuerdo dentro de un sistema democrático, ¿no? Son curiosamente vigentes estas ideas, ¿no? Que parecían absolutamente superadas. Sí, no, y bueno, tenemos todavía la utopía del Estado, que el Estado lo puede y lo debe hacer todo, y esto lo tuvimos, por ejemplo, en la época del gobierno militar. Lo interesante es que hemos tenido a lo largo de nuestra historia la predominancia de una u otra utopía. También hemos tenido la utopía del mercado, es decir, que olvídense, el Estado es un estorbo, el mercado lo puede y lo debe hacer todo, ¿no? Y cada una de estas tiene sus raíces ideológicas, tiene sus ejemplos prácticos a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo. Y luego la utopía de las bases, que empezó en cierta medida en diferentes países a manifestarse, es decir, que solo el pueblo organizado desde abajo es el que tiene la solución y todas las respuestas. Una utopía que también existía hace algún tiempo en el Perú, felizmente ya está dejada de lado, era la utopía militar. Es decir, que solo los militares encarnan todas las virtudes, es decir, la capacidad y la gran institución tutelar, digamos. Eso ya felizmente ha pasado, sí. Y yo creo que una cosa que he podido constatar es, por lo menos en el tiempo que estuve, la interacción, digamos, la vocación profundamente democrática y abierta de nuestras Fuerzas Armadas, que han dado un salto extraordinario y creo que son un ejemplo. Pero volviendo a las utopías, el problema de cada una de estas tres utopías que siguen vigentes, del Estado, del mercado y de las bases realizadas, es que excluye al resto. Es decir, el Estado o el mercado se vuelven para la utopía basista en un simple instrumento y nada más, es decir, que ayudar. Para el Estado, las bases y el mercado se refieren, es decir, la utopía estatista, y para el mercado, la utopía digamos, del fundamercadista, etcétera, el Estado es simplemente un estorbo que hay que tenerlo, y la sociedad, bueno, hay que hacerle caso, y además la sociedad organizada solamente existen como consumidores. Con esas tres concepciones no vamos a ningún lado. Y como somos latinoamericanos y siempre necesitamos una utopía, lo que propusimos en este trabajo es la idea de la utopía del justo medio aristotélico, que no es el promedio entre un extremo y otro, es el balance razonable y adecuado entre la acción del Estado, la acción del mercado y el sector privado, la acción de las organizaciones de la sociedad civil y las bases, en diferentes momentos, en diferentes pesos, para diferentes propósitos. Pero eso requiere un estadista, requiere una visión, requiere una manera de pensar la relación entre Estado, mercado y sociedad civil que articule las cosas y que permita que se saque lo mejor de cada uno de ellos para contribuir hacia el bien común. Y desgraciadamente quien se afinca solo en una de estas tres utopías descarta por completo la extraordinaria colaboración, no solo extraordinaria, sino absolutamente necesaria, tanto del Estado, del mercado o de la sociedad civil, en caso de que uno se afinque solo en una de ellas. Y eso significa ingobernabilidad, ¿no? A la hora de la hora, porque estás excluyendo al resto de sectores. No solamente ingobernabilidad, significa ineficiencia, significa exclusión, significa dejar de lado muchas cosas
y a mucha gente. Y te digo, por ejemplo, una de las cosas, en algún momento fuera de cámara usted me preguntaba qué cosa de mi experiencia había informado la acción del gobierno de transición y emergencia, y esta es una de ellas. Es decir, contrario a lo que había sucedido a lo largo del tiempo, desde el gobierno llamamos a las agencias del Estado, a los ministerios, abrimos las puertas al sector privado, los convocamos, abrimos la puerta a la sociedad civil. Yo creo que el ejemplo más claro fue en el proceso de vacunación. Había pedidos del sector privado de ellos encargarse de toda la vacuna. Por favor, tienen ustedes un papel importantísimo que cumplir, pero tiene que ser articulado con el Estado y con la sociedad civil. Y lo que logramos hacer, por lo menos creo hasta cierto punto, es demostrar que la acción conjunta del sector público, el Ministerio y todas sus dependencias, Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el sector privado, la extraordinaria colaboración que tuvimos de la Sociedad Nacional de Industria, de empresas como Southern, de empresas como Antamina, etcétera, en el proceso, la colaboración de soluciones empresariales, el trabajo que hizo la sociedad civil, los gremios, las organizaciones de Colegio Médico, el Colegio de Enfermeras, en fin, todas estas organizaciones de la sociedad civil, los académicos, el grupo que trabajaba sobre Open COVID, etcétera, a los convocamos. ¿Por qué logramos algo más o menos mínimamente razonable? Porque convocamos a todas y no nos encerramos en una o en otra de las utopías excluyentes que desembocan en ingobernabilidad y desembocan también en una falla garrafal en términos de producir el bien común, en términos de tener acciones que orienten en conjunto toda la sociedad y hagan que trabaje más en conjunto cada uno de estos grupos con nosotros. Siempre, incluso en momentos donde la utopía liberal o del mercado, la fundamercadista, no parecía imponerse, ¿no? Entre finales de los 80, principios de los 90, usted siempre propuso una visión distinta de lo público, y esto está remarcado también en el libro, y en uno de los artículos habla de que la necesidad de que un Estado tenga por lo menos o equivalga al peso del 20% del PBI. Por supuesto, el PBI del Perú se ha multiplicado en los últimos años, etcétera, pero esa sigue siendo, digamos, un norte. Eso, por supuesto, combinado con la reforma al servicio civil, que parece abandonada. O sea, estamos hablando, parece, de otros términos, ¿no? De restituir gente que ya no debería estar, etcétera. Pero seguimos hablando de la necesidad de un Estado más grande, por ponerlo en términos... El tamaño del Estado no es tanto el problema del tamaño del Estado. El problema del Estado es su efectividad, su eficiencia y su capacidad de responder a las necesidades de la ciudadanía. El problema no es si es muy grande o muy chico. El problema es si es un Estado efectivo. Por eso en uno de los artículos, por ejemplo, hablaba no de reducir o ampliar el Estado, sino de redistribuir el Estado. El Estado no está donde debiera estar en muchos casos, y lo hemos visto durante la pandemia. Una de las cosas más terribles, y está en algunos de los artículos que se mencionan allí, pero de una manera muy puntual, porque no podía ser un libro muy grande, escribía a principios de los 2000, en el 2002, 2003, una serie de artículos y una serie de planteamientos sobre la necesidad de aprovechar el boom de las materias primas que se nos vino entre el 2001 y el 2011-2012. Y mi argumento era, si no aprovechamos esto, no solo para reducir la pobreza mediante el crecimiento económico, sino para reinventar el Estado y la provisión de bienes públicos esenciales, de servicios públicos como salud, educación. Si no hacíamos eso, íbamos a perder la oportunidad dorada del siglo XXI. Nunca los precios de las materias primas, los términos de intercambio, estuvieron tan favorables, ni el Estado, no el Estado, sino el Perú generó tanta riqueza como en ese periodo. Anteriormente lo hicimos en la época del guano, pero si eso se hubiera aprovechado de una manera más razonable, de una manera mejor orientada, entre ellas para mejorar el aparato estatal, que implica, ahora tenemos una presión tributaria del 14.5, 14.9, calculamos un 20% como mínimo para poder empezar a esa actividad, y en realidad
El promedio de presión tributaria de la región latinoamericana está alrededor del 30%. O sea que aún nos quedábamos por debajo. Ni hablar de países que han tenido la posibilidad de dar servicios públicos como en Europa, en el estado de bienestar o en Estados Unidos. Brasil tiene una presión tributaria por encima del 30 y tantos %. Entonces tenemos mucho espacio para crecer en los términos de evasión tributaria, elusión tributaria, todo eso. Eso es fundamental. Pero eso es solo una parte. No es solamente recaudar más. Es el servicio público, los funcionarios y servidores. Y lo que estamos viendo ahora no es un intento meritocrático de hacer que tengamos los mejores funcionarios públicos, sino simplemente el puesto público como un botín que hay que agarrar, y eso no es de ahora, eso es una constante a lo largo del tiempo. Yo no lo ve en los gobiernos locales, lo ve en los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales piden más dinero y se sabe además que los servicios no llegan como deberían. En fin, las consecuencias las vemos con el tema de agroexportación, con el tema de Chumbivilcas ahora, en fin, están ahí siempre. Y lo que siempre se propuso fue menos regiones. ¿Usted sigue siendo la idea de que tenemos que tener regiones más grandes? Miren, no el problema... ¿O no es necesariamente ese? Bueno, eso es parte del asunto. Yo creo, y lo he dicho, y hemos estado planteando, y esto lo planteamos en la Agenda Perú, que había dos vías para el proceso de regionalización o descentralización. Una era simplemente tomar los departamentos y convertirlos en regiones, sin ningún cambio, sin nada. La otra era un proceso de consolidación que no necesariamente respetaba las fronteras departamentales, porque una de las cosas que sabemos muy bien en nuestro país, que de las casi 90 provincias que tenemos, conflictos de límites, lo que sabemos muy bien es que hay provincias que están en un departamento o estaban en un departamento que están más vinculadas a provincias en otro departamento que al resto de provincias de las cuales forman parte. Entonces había que replantear eso, y hay muchos trabajos en términos de zonas económicas, de zonas culturales, en zonas de recursos. Y las provincias sí tienen un sentido mucho más lógico, porque realmente cuando uno examina la historia de las provincias, ve que el territorio, la organización territorial, corresponde en términos de extensión, de recursos, de ecosistemas, está más homogéneo, más vinculado entre sí a nivel provincial que lo que está vinculado a nivel ahora de... Mire qué interesante lo que estamos hablando, porque hemos precisamente, ¿no?, en los últimos años teníamos esta utopía de las macroregiones, y estamos hablando más bien de niveles mucho más aterrizados y más flexibles probablemente, porque cuando hablamos de provincia, y claro, para eso necesitas un estado con una gran flexibilidad, ¿no? Claro. Es bien interesante, porque, o sea, es un cambio ahí de paradigma. Ahora, nosotros, después de ver ya lo que se había hecho, nosotros apostamos en la dirección de lo que podría llamarse macroregiones a principios del 2000. Bueno, ya tenemos esto. Entonces, hay una nueva forma en la cual hemos planteado en Agenda Perú en un momento y en otros momentos en artículos y todo lo que hemos llamado la descentralización funcional. ¿Sí? No toquemos las regiones como regiones, tienen que ser presidentes regionales, primera dama regional, toda esa serie de cosas. Pero para ciertas tareas, por ejemplo, para carreteras, para transporte, etcétera, lo que podemos hacer es tomar esta idea de las mancomunidades, que no necesariamente abarcan la integridad de un territorio, sino mancomunidades entre varias regiones que tienen un propósito específico. Una mancomunidad, por ejemplo, para el uso y el manejo del agua. La gran mayoría de los conflictos que tenemos son porque una región quiere usar el agua de una manera, otra de otra manera. Si lo que hiciéramos es olvidémonos de esta región y de esta región y armemos una mancomunidad entre las provincias o territorios que tienen esa cuenca, el manejo de la cuenca, de una manera integrada, que parte está en una región y parte está en otra región. Entonces, en función del aprovechamiento y uso del agua, podemos crear una instancia subnacional
que tiene participación de las regiones, por supuesto, y del gobierno central y de los gobiernos regionales, pero que no está rígidamente estructurada en una o en otra región, lo que es fuente de conflictos entre ellas. Entonces, ahí he mencionado el caso del agua, pero se puede mencionar el caso de la biodiversidad, el caso de extensión agrícola, el caso, por ejemplo, de servicios de vivienda, porque hay ciertas regiones, hay ciertas partes de una región que en términos de necesidad de vivienda están mucho más vinculadas a una parte de otra región distinta que a su propia capital. Entonces, esta idea de descentralización funcional es la que, sin retroceder, nos permitiría dar un paso adelante. Pero lo importante es que no podemos quedarnos manejando con esta estructura tan rígida que tenemos y con esta desconexión entre los diferentes niveles de gobierno. Cuando hablamos de desconexión y hablamos de gobernabilidad, hablamos de la relación entre poderes del Estado, y la ingobernabilidad se expresa sobre todo allí, ¿no? Su presidencia fue consecuencia, ¿no? En parte de ese proceso. Antes tuvimos el golpe militar como consecuencia de un gobierno de un signo y un Congreso repartido en otro signo. Lo que tuvimos a partir de la experiencia de Kuczynski fue eso también, este último quinquenio. Y hoy estamos probablemente en una tercera situación, así. Y vuelvo a la utopía del justo medio, ¿no? O sea, en situaciones así se debería buscar políticamente estos consensos, ¿no?, que te permitan la gobernabilidad. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, yo ahí solamente tengo que referirme a la experiencia que tuvimos en el gobierno de transición y emergencia. Empecemos por citar a, creo que fue Juan de la Puente, nuestro querido amigo analista político, que dijo que Sagasti era el primer presidente elegido por sus enemigos políticos. Quizá con la esperanza de que fracase, de que todo se vaya al diablo y demostrar y volver allí, ¿no? Porque los 97 votos que saqué en el Congreso para ser presidente del Congreso y por lo tanto presidente de la República, en gran medida vinieron de gente que no estaba de acuerdo, o por lo menos estaba de acuerdo parcialmente en un momento determinado. Sin embargo, pese a la oposición, pese que hubo 3 pedidos formales de censura a la mesa directiva, además de los 8 o 9 informales que hubo de pedido que me hubiera sacado a mí de la presidencia. En otros momentos se pensaba censurar solo a la vicepresidente para no tocar al presidente, en fin. Pese a esos desencuentros, lo que logramos hacer en términos de labor conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo durante el gobierno de transición dio resultados positivos. Tuvimos colaboración en una serie de temas fundamentales, en leyes tan importantes, por ejemplo, como la Ley de Desarrollo Agrario, en temas tan importantes como la Ley de Control de Fusiones y Adquisiciones, y estos son 2 de otros ejemplos en los cuales logramos trabajar de manera coordinada con la mesa directiva del Congreso, con la presidencia del Consejo de Ministros y la presidencia de la República. O sea que incluso en momentos de animosidad en las cuales se presentaban mociones de censura, etc., se pudo trabajar respetándonos mutuamente, trabajando de una manera sensata. Al mismo tiempo, tuvimos que observar una serie de leyes, muchas de ellas vinculadas a la creación de distritos, esa tendencia fiscal, algunas que tenían fundamento, otras no, pero hay normas muy claras ya establecidas y refrendadas por el Tribunal Constitucional para los requisitos y procedimientos de crear un distrito. Y si una ley violaba esos requisitos y procedimientos, mal podíamos, como Ejecutivo, dejarla pasar, y por eso las observamos, y creo que alrededor de 30, 40 leyes observadas son específicamente sobre la creación de distritos. Y una es el CAS, que lo está discutiendo el TC Bueno, ahora. lo del CAS es un problema que tiene que ver con reforma del servicio civil también, ¿no? También, por supuesto, tiene que ver con 2 cosas. Porque ¿cómo vas a tener un mejor Estado si es que... Si no, pero mira, ahí ese es bien interesante este caso, porque plantea los dilemas y las dificultades que tiene que verse desde el Ejecutivo y lo que tiene que ver un jefe de Estado y un jefe de gobierno, el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros. Los reclamos de muchas personas de la CAS son justos, son claramente justos. Personas que se han pasado 15, 20 años en un empleo
básicamente precarios, sin ninguno de los beneficios, desempeñando labores exactamente iguales a quienes ya estaban nombrados y tenían toda la razón en términos de pedir un cambio de ese estatus. Eso va por un lado. Por otro lado, en situaciones precarias en las cuales los recursos que necesitábamos para la pandemia, es decir, en vacunación, en el personal adicional de salud para que trabajen más tiempo, ampliar la atención en los hospitales, en la SUSI y todo eso, requerían una cierta cantidad de recursos, que si hubiéramos aceptado directamente lo de la CAS, incluso de manera progresiva, hubieran reducido los recursos disponibles para atender la pandemia. Uno tiene que poner esas dos cosas en balance. Y viene un tercer componente. Tal como estaba planteada la ley, a pesar de que era progresiva, no había una evaluación clara para la incorporación de aquellos que estaban en el régimen CAS a los regímenes permanentes de las otras leyes. Y había que introducir filtros y esto que la palabra a veces uno la considera como un insulto, meritocracia, es decir, un examen previo, al igual que hay que hacerlo con los maestros, dicho sea de paso. Entonces, viendo todo en balance, viendo que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y esta ley claramente implica gasto, viendo que va en contra, al ser nombramiento automático, de los principios de la Ley de Reforma del Servicio Civil, y tomando en cuenta la injusticia que se tiene en la actualidad de que muchas personas muy buenas trabajando en CAS no tienen los beneficios, lo que tratamos de hacer es buscar una salida más o menos intermedia. Le propusimos al Congreso una opción que no la tomó en cuenta. No la tomó en cuenta. Y al contrario insistieron en su ley y nos pusieron a nosotros en una situación en la cual había que observarla y lo hicimos. Entonces, este tema de CAS es justamente el punto donde se juntan una serie de objetivos, reclamos legítimos, opciones que hubieran permitido atender esos reclamos que fueron desatendidas, escasez de recursos que uno tiene que decidir a qué los dedica y a qué no los dedica. Dicho sea de paso, este dilema se presenta en términos de gobernabilidad y gobernanza en prácticamente todos los ámbitos de la vida del sector público. Uno tiene que decidir si le doy a esto, le quito al otro. Entonces, esas son decisiones de carácter político que tienen que tomarse de manera informada, además del tema de servicio público y de meritocracia. Una última sobre precisamente que me devuelve a otra de las partes del libro, cuando hablábamos de imaginación y futuro, en un momento a mediados de los 80s, hablas de los potenciales, ¿no? Entonces un potencial era, bueno, hay uno que es muy interesante, que ves cómo de todas maneras, cuando hablas de la deuda, cómo esto desaparece como una buena macroeconomía, increíble, o sea, no, era algo impensable en esos años, ¿no? Cuando la deuda, y trabajaste mucho sobre el tema de deuda externa. Ese es uno, pero el otro era imaginarse un desierto, ¿no? Maravilloso, productivo, y pasó la agroexportación. Fast forward, ¿ya? Hay quienes señalan que el gobierno de transición se apresuró en derogar la ley agraria. No la derogamos, planteamos una nueva ley y se aprobó la nueva ley, perdón. Ahí no es derogar. Pero era momento, digamos, de una nueva ley. El momento político no espera el momento adecuado y el ritmo de los intelectuales. Y por eso cuando hablo de... O de los agroexportadores, en este caso. O de los agroexportadores o de los trabajadores, porque va por lado y lado, ¿no? Claro. Nosotros tratamos de buscar nuevamente un justo medio. ¿Cuál era la forma más razonable de atender algunos pedidos sin al mismo tiempo poner en peligro el proceso de agroexportación? Y además esto tiene una serie de matices, ¿no? que están escritos a lo largo de los años. Los matices es el comportamiento de que no todos los empresarios agroexportadores eran unos santos. Algunos explotaban a la gente, tenían a la mitad en planilla negra, por supuesto que tenían exportaciones, tenían todo eso, por supuesto que invirtieron mucho, totalmente de acuerdo, pero tampoco es que eran ellos unos santos. Y por otro lado, tampoco es que los trabajadores eran todos unos santos. Entonces uno tiene que ver la realidad tal como es, con sus inconsistencias, contradicciones, y parte del trabajo de un estadista es, por decirlo así,
mirar y atravesar esta bruma de contradicciones, pedidos, que no todos son perfectos, y buscar esa salida razonable que al final de cuentas lo que hace es mejorar el bien común. ¿Cómo mejorar en este caso el bienestar de los trabajadores sin reducir significativamente, más allá de algo razonable, la rentabilidad del sector agroindustrial y los impuestos que pagan? Porque la rentabilidad está amarrada a los impuestos, aunque en muchos casos parte del problema es que, a pesar de tener mucha rentabilidad, no solamente en agroindustria, sino en muchos otros sectores, algunas leyes de carácter tributario que han sido aprobadas gracias a presiones de algunos grupos, realmente le exoneran de impuestos que sería justo que hubieran pagado. Entonces ahí nuevamente no es un blanco o negro. Uno tiene que poder desmenuzar la realidad, entenderla en sus propios términos y buscar ese camino que nos lleva con claridad hacia el bien común, que no necesariamente le satisface todas las expectativas de un grupo, de otro grupo, de un tercer grupo, o de quienes tienen ideas prefijas, etc. Entonces, esa labor, y volviendo al tema de gobernabilidad, es lo que significa gobernar en la práctica, más allá de la imaginación que uno tenga del ideal perfecto y todo. A la hora de bajar a tierra uno tiene que empezar a manejar esas inconsistencias, esas contradicciones, esos problemas, eso sí, sin perder de vista la visión, sin perder de vista el ideal, y no simplemente ir, como dije en la entrevista anterior, como pollo sin cabeza de un lado para otro. El bien común es sentido común también, ¿no? Se te paras frente a la situación. Sí, pero como decía Voltaire, el sentido común es el menos común de los sentidos. Francisco Sasti, vamos a volver para hablar de la experiencia de Agenda Perú, que fue precisamente este esfuerzo, ¿no? por imaginar al país con metas muy concretas. ¿Cuánto se avanzó? ¿Cuánto nos falta? Ha sido un camino desigual, pero muy interesante en realidad los resultados.